Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a nuestro segmento palestra con el embajador Juan José Monzán. Y yo creo que para comenzar brevemente, embajador, deberíamos referirnos al Día de la Bastilla en Francia, ¿no? Ya, porque de alguna manera es un hito histórico importante y referencial para muchas cosas que vinieron después y que hoy día estamos, pues, de alguna manera inmersos en una cantidad de conflictos que también se perfilan como las tomas de, el caso de Estados Unidos, la toma de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, y así por el estilo, ¿no? Pero son connotaciones distintas y usted, pues, que es un hombre súper culto y leído, pues, y como diplomático nos puede dar brevemente, pues, una referencia sobre el particular y luego entraremos en otras materias, ¿no? Tampoco el tiempo nos da para mucho, pero Así es. aprovéchelo con esa punta del ovillo, pues, la toma de la Magnífico, Bastilla. ¿vale? Bueno, el 14 de julio de 1789, imagínate. Sí, señor. Eso marca una época en la historia que era una evolución, por supuesto, ¿no? Era la Sí. preparación con Juan Jacobo Rousseau, Locke, todos estos procesos de pensamiento que se hablaba por primera vez de república, separación de poderes, Exacto. Se dignidad congeló. humana, derechos humanos, pensadores, filósofos, sacerdotes, y se iba preparando un ambiente que, previo a eso, en plena época del rey Luis XIV, famoso rey que tuvo 26 años en el poder, con el ejercicio de la soberanía absoluta, al punto que él se jactaba o decía una realidad: el Estado soy yo, como le Ajá. hablaban. En todos estos movimientos de ideas que se venían gestando, pues, desde la Edad Media Y qué hasta el casualidad, caso. y qué casualidad, 26 años. Oye, ciertamente. Total es que el rey gobernaba de una manera despótica, ¿no? Y el Sí. ejercicio del poder despótico, además en la época en que todo el poder venía de Dios. Entonces, prácticamente el rey se consideraba un dios o Eso. representante de Dios en tierra. Eso, los derechos humanos, eso no existía, eso era la Nada. mitad de la calidad. Y bueno, había persecuciones y todo esto. Entonces, hubo una rebelión del pueblo hambreado en ese momento porque había una comparación entre el derroche externo y la representatividad de la riqueza, no solamente del rey, sino de la corte y de su esposa María Antonieta, que se habla que era de Austria. María Antonieta, la reina, era austríaca. Y se habla entonces que puede ser anecdótico, ¿no? Que lo que desencadenó la, la Revolución La Francesa, Revolución la Francesa, sí. Bastilla, fue el collar de perlas que lució María Antonieta en una recepción en el momento en que más hambruna había en el pueblo francés, el pueblo parisino, pues que era. Y eso no se sabe si fue cierto o no, pero en todo caso sí era una mujer que le gustaba exponer. Ostentosa, era ostentosa. Ostentosa porque era la esposa del rey Sol, imagínate. Señor. Y bueno, entonces hubo una revolución popular, un alzamiento de la población por escasez de alimentos, por escasez de consideración, de trabajo, de comida y de la violencia que ejercía, la represión que ejercía el rey para mantener la paz y el sometimiento. Y se van a tomar la Bastilla, que era una cárcel famosa, así como ¿cómo se llama? El rodeo, pero y El gracias. Rodeo. Sí, era una cárcel famosa, ¿no? Ahí metían a los presos políticos. Antes era en el helicoide, pero Cualquier parecido es mera coincidencia. verdaderamente que No, pero fíjate una cosa, ¿no? Que en la historia de la humanidad hay idas y venidas que mal que bien, como son aprendizajes
y remembranzas, algunos los toman de alguna manera, diría yo, pues como su leitmotiv, ¿no? Para decirlo como corresponde, pues entonces ejercen la política también con unas tendencias, o sea, poco libertarias, ¿no? Los libertarios son los pueblos, pero hay líderes que quieren asumir Bueno, que el ellos lo son, ¿no? chavismo, yo comparo, ahora que tú lo nombras, el chavismo fue una monarquía absoluta, ¿no? Todavía, Él designa quién todavía con sería otras el derivaciones, presidente. ¿no? ¿Cómo? Todavía con otras derivaciones. Claro, estamos 2 o 3 siglos después de la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla, pues. Y bueno, el pueblo desencadenó un movimiento que terminó inclusive pues con Robespierre aplicando y creando la guillotina y el rey es guillotinado y la Sí. reina María Antonieta es guillotinada. ¿Mm? Y comenzó también la época de la persecución. Robespierre se volvió un loco, Sí. insaciable de sangre. Y, y terminó, chico, en esa persecución, persiguiendo a los propios y extraños. Terminó siendo guillotinado él mismo, que Él fue el que mismo, sí. en esos cambios bruscos como en Venezuela ahorita, que salen de una dictadura, pero se entra en otra de distintos signos, más violentos subliminalmente que el anterior, pero eso. Y después viene la constitución, la asamblea, la creación del concepto de república que Jacobo Rousseau, Locke, que la historia de la humanidad, pues los pensadores venían pensando en un régimen diferente al absolutismo, el Eh, rey. Y entonces nace la república que es, bueno, que el soberano no es el rey ni el gobernante, sino el pueblo. exacto, Y el pueblo a través de la electora elige quién va a ser el gobernante. En exactamente, definitiva, ese gobernante va a aplicar el bien común hacia ese pueblo, pero en una forma delegada. El exactamente. concepto que después de muchos siglos nosotros estamos heredando. La Así, soberanía reside ¿dónde? En el pueblo. Chávez no era soberano. exacto. Trump no es el soberano es el pueblo que le da un mandato. Y esa es Como la un disyuntiva, abogado, y esa es la disyuntiva que tenemos en este instante, que otras personas del chavismo se han erigido de alguna manera en los jefes de todo el mundo, disponen, quitan y dan, pero el pueblo está reaccionando bueno, es que Chávez era el rey contrario. Sol Por y eso. Maduro se comportó como el hijo del rey Sol. Entonces era el rey Sol elevado exponencialmente. ¿Por qué? Bueno, porque no tenía la sagacidad de Chávez, entonces a- se vio arropado por delincuentes más fuertes de lo que tenía Chávez y los cubanos pues lo manejaron como quisieron, Como le dio la gana, sin sí. respeto. Y entonces viene la ola de represión más fuerte. Chávez como buen militar y un poquito más cultura, porque pasó por una academia, a fin de cuentas, así no le haya quedado nada y pagó y estuvo en un liceo, por cierto, todo eso pagado por el Estado Todo venezolano. eso pagado por el Estado, exactamente. Y entonces, bueno, Chávez tenía algo y entonces sabía cuándo retirarse, cuándo ceder, cuándo enaltecer a uno y después bajarlo. ¿Viste? No, pues Pero a yo, Chávez se le olvidó en el interín un factor importantísimo, que hay un Dios que dispone, ¿no? Y dispuso de él antes de que hiciese bueno, un daño mayor. es que él retaba a Dios mismo. Sí, Él retaba a Dios mismo. Un momento en esa ebriedad conceptual que da el poder absoluto, como el del rey Luis XIV, se pierde la noción de la realidad. Pues yo me acuerdo por televisión cuando él estaba enfermo ya, que se mostró por primera vez, que él le decía, yo lo único que le pido a Dios es que me deje culminar mi obra. al final fue a implorarle a Dios, al final, pero ya estaba Sí, pero listo, bueno, ya estaba ido. prácticamente estaba retando a Dios. Sí. Déjame porque sin mí no existe Venezuela, el rey sol. Ajá, sí. Eso viene, pues eso, yo creo que ya ahí, cuando la gente comienza a pensar así se le cruzan los cables, tú sabes, ¿no? Es Bueno, cuestión de psiquiatría. Pero bueno, el otro es cuestión de ignorancia y todo ignorante lo pones aquí a viajar por Europa,
mejores restaurantes, y para acá, y dinero, relojes, pues pierde la noción de la realidad. Y no era Chávez como para saber cuándo retroceder para después meter el zarpazo. Pero el peligro aquí es que esos individuos crean unos prosélitos que de alguna manera se vuelven inclusive mucho más perniciosos que ellos mismos. Bueno, porque allí, chico, digamos, personas siniestras, tipo Fouché, que Ujú. fue un ministro de Relaciones Interiores Verbigracia, Dios mediante. de, Para no decir de- Diosdado pero más Cabello. inteligente, porque este era más inteligente, este comenzó como policía, él era policía, entonces él garantizaba la seguridad Fouché. Y entonces, tipo Fouché, pues, que era un sabio, un siniestro, pero sabía cuándo retroceder, ¿no? Así es. Y cómo llevar las cosas. Y no, Eh, y no era monaguense, ni no, monaguillo tampoco. no, pero no te metas con Monaga, que yo soy de Monaga. No, yo sé que tú eres de Monaga, pero a ti te tiene que Pero no soy doler, del Furrial, yo soy de pero a Maturín. ti te tiene que doler lo que está pasando Bueno, porque no, sí, yo creo que eso. hay individuos que desdibujan el gentilicio. Bueno, Furrial, ahí está, marcó para toda la vida, así como Austria vio nacer a Hitler, pues eso le quedó a Furrial. Pero ese es otro tema. Entonces, el hecho es que cuando muere Chávez, pues tenía que morir, como cualquier mortal, ese es el problema, se creyó Dios y no lo era. Asciende este señor que los cubanos le dicen, este es el hombre. Y Chávez comete la torpeza de decir, este es el hombre. Ujú. ¿Y cuenta de qué? Eso lo Ajá. decide el pueblo, no lo decide él, en el 2014, pero bueno, estaba enfermo. Es, Enfermo del corazón y la mente, me refiero. es que su filosofía, la filosofía de esta gente es me pongo porque me dio la gana. Lo mismo está haciendo esta pareja ahora. Se Bueno, consideran no, es dueños que del país. ese es el problema. Cuando muere Chávez, allí hay una vacante Ujú. de un cargo, de una personalidad, de una inteligencia. Ahí aparecen los hermanos Rodríguez, que ya tenían Ujú. un poder importante, pero que no era el poder a nivel de Ujú. Chávez. Y, y Maduro pasa a ser un instrumento de estos dos personas, un psiquiatra Ujú. manipulador, imagínate tú, y la Sí. otra, una zorra en el sentido de la palabra de astucia, no, Ujú. no le den una connotación sexual a eso. No, No yo me meto, nunca le doy connotaciones a las yo cosas. no me meto en Yo ese. permito que usted lo describa, porque usted es quien sabe más o menos cuál es Bueno, la... cuando hablo así de zorro, porque el zorro es astuto. Esa es una de las características del zorro, ¿no? El Ahora, ser allí están, pero nosotros ya tenemos que enfocarnos en cuál ha de ser el final Es que de esta esta gente estaba pareja. gobernando, esta gente, los hermanitos Rodríguez y su combo, estaba gobernando antes de que capturaran a Chávez, Correcto. a Maduro, porque ellos manejaban la realidad de la Claro. nación. El otro, lo máximo que yo le vi hacer eh, fue bailar en una tarima con su esposa y con otra gente, con Maradona y a quien usted hubiera de paso, bailando mientras estaban asesinando a los estudiantes en la calle. Eso lo viste tú también. ¿Cómo no? El mundo entero, no yo nada más, el Dando mundo un entero. reloj de 70, 80, $100 para te que una cuestión de esta en la mano. Eso es lo máximo. Y hacerse retratar en Turquía comiendo en ese famoso restaurante de $500 Y fumándose un tabaco habano. tabaco con Fidel. Bueno, pero eso era él. Pero allí quien tenía las cosas, el control en la mano, bueno, era la vicepresidenta que él Sí. mismo había nombrado. Y ahora eso lo saben los gringos y ahora son ellos los que gobiernan. Y yo creo que una de las genialidades de los Estados Unidos, de esta, fue juntarlos de nuevo para que no fuesen enemigos y tener una sola cuestión. Ujú. Porque ellos tienen el control, entonces ninguno se les puede alzar. Es Exacto. preferible que ellos se entiendan, se entienden y se respetan, porque está la espada de Damocles allí. Ajá. Y a mí lo que me preocupa, bueno, ya me preocupa, no, yo lo que veo es
la extracción de Maduro, lo hemos hablado, hicimos programas Sí, sobre esto, en su momento, sí. antes que se sucediera, 2 años antes, y lo Sí. decíamos abiertamente, este Y, carajo tiene que darle y un se, golpe militar y sacarlo de y se, afuera. y, y se dio, y se dio, y se Sí, dio. Ahora, ¿qué se nos va a dar pero, qué se nos va a el dar de aquí en problema es que ahora adelante? se dio de una manera planificada Ajá, para llegar a otra dimensión del control de Venezuela, ajá. a través de tres delincuentes y de tres tarados mentales, porque es que tres Mm, tarados mentales para torturar y mantener preso a gente inocente y robar como se roba y hacer las cosas que se hacen, que son los hermanitos Rodríguez y Diosdado Cabello, con todo lo que mm. viene debajo o al lado de ellos. ¿Cuál será la derivación para ellos desde el punto de vista de su Ellos van a fin? estar allí hasta que les sean útiles al Estado protector. Ajá, ¿Cuáles son las intenciones del Estado protector? No las conozco, sino las que ellos mismos dicen, que es exacto. apoderarse de la riqueza de Venezuela. Toda la geopolítica, eso es paja. Sí, eso no es. La geopolítica hoy en día la decide quien tiene las armas más fuertes, pues. Exacto. Y más en países subdesarrollados como nosotros. Y ya está, y se acabó. No, y a Estados Unidos lo que le interesa es saber quiénes son realmente los aliados de esta parejita que durante tanto tiempo, tanto en el chavismo como en el madurismo Ya como ellos lo ahora, han saben, hecho ellos daño. lo que tienen que controlar nada más son estos dos. Los Ok. hermanos Rodríguez de Dao, ya está. ¿Por qué? Dao, aunque llegaron allá los generales americanos a abrazarlo y a tomarse un Bueno, cuello, el abrazo del oso. no sé, es que Eh, 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 eh. no sé cuáles son las intenciones últimas de los Sí. militares estadounidenses, pero en todo caso, Yo creo que es el estrangulamiento, simbólicamente hablando. Tienen que tomar de su propia me medicina. cuesta creer en la buena fe de No, algunos yo países. sí, pero tienen que tomar de su propia medicina, estoy seguro. En todo caso, estamos en una situación bien embarazosa para la historia de Venezuela, porque nuestros guardianes son nuestros torturadores. Ujú. Ahí está el hijo de un amigo tuyo y mío también, José Ignacio Moreno León. Sí, Está detenido en el rodeo hace 3 años no lo sueltan. y confiscaron todos sus bienes a él y al papá. A José Sí. Ignacio le quitaron propiedades, su casa. Bueno, y ¿Cuál fue el delito de él? Verbigracia, cientos de casos parecidos. ¿Y cuál fue el delito de este muchacho? Ninguno, ninguno, cero, cero Él era opositor. abogado de una empresa minera y le ganó el juicio al Estado. Sí. Como le ganó el juicio al Estado, le pagaron, obligaron al Estado a que resarciera los daños causados y le devolviera la mina, cosa que no se hizo. Para no hacerlo, lo ponen preso. Y entonces, como este señor se negó porque le pidieron participación, le decimos, pagamos y participamos. Ujú. Y se negó porque es abogado, no es político. Claro, Abogado brillante, obligado de transnacionales, chicos. Donde ahí no hay tuteo, la transnacional entonces, ¿qué hizo? Él es un preso personal de Delcy Rodríguez, que sí, fue la que señor. pidió participación. Exacto. Y está allí y todavía está preso, a pesar de que era el abogado de la empresa canadiense, pero esa empresa canadiense también está registrada en Washington, así que también es una empresa. Sí. Y bueno, y nosotros rezando para que no le pase nada allá adentro, porque tú conoces todo lo que va. No, Entonces, claro. se va Chávez, pero no sueltan el preso. A la señora, a la jueza Fiori todavía la obligan a ir, después de Todavía. todo lo que hicieron con ella en la cárcel. Sí, Primero, el primer gesto fue meterla en la cárcel donde estaban las mujeres que ella misma había condenado por diversos delitos. sí. La violaron, hicieron todo lo que le pueden destruir la vida a un ser humano. Y después la sueltan ahora, pero tiene que presentarse. Ujú. Entonces, nosotros estamos en una etapa de nuestra historia más difícil que la de 1811. Es una etapa de la historia bien, bien triste, bien compleja, pero también bien interesante, como un juego de ajedrez para los que juegan ajedrez. Yo no juego ajedrez, Yo tampoco. pero es un juego de inteligencia por todo lo que observamos nosotros. Ni somos adivinadores, pero de todos modos Yo no sé percibimos qué va a hacia pasar dónde van las allí, cosas. pero yo detecto 2 o 3 circunstancias, pero yo la detecto ahorita en este momento. ¿Por qué no se creó una junta de gobierno provisional en Venezuela?
como cuando cayó Pérez Jiménez. Eso lo hemos Bueno, hablado. ¿por qué no se ha creado? Pero yo creo que todavía eso está vigente. Bueno, eso lo hemos hablado nosotros. Entonces, un funcionario de los Estados Unidos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de ellos, Secretaría de Estado, dijo, pero bueno, ¿cuál es el problema de la convivencia? Si cuando cayó Pérez Jiménez, pues se fijó el pacto de punto fijo. Pues uno que conoce lo que es el pacto de punto fijo, que lo hemos estudiado como todo venezolano, ese fue un pacto de punto fijo que se hizo para darle continuidad y fortalecer un modelo de vida democrático. ¿Quién lo Estado de... firmó? Acción Democrática Socialdemócrata, Sí, COPEI Social Cristiano. exacto. Era el tercero, No, y el partido URD, URD. URD, pues sí que. Ajá, ¿por qué? Porque buscaron los valores en común que querían. Primero, separación de poderes, libertad para todos los venezolanos, control de las Fuerzas Armadas en su sitio. Era la democracia, la eh, democracia. Exacto. Entonces allí no hubo problema. Todos, cada uno, los socialdemócratas por su lado, los socialcristianos por otro, pero habían valores que no se No, tocaban. y aportando lo que pudieran y supieran a favor de las causas comunes. Pero lo que se le pasó al Departamento de Estado fue que en esa junta en ese pacto de punto fijo se hizo entre demócratas sobre el país que querían y Ujú. compartían los mismos valores. Los Esa, chavistas, los maduristas y los rodriguistas no comparten estos valores porque lo han demostrado. exacto. En primer lugar, allí en Pacto de Punto Fijo no hubo un perejimenista activo que estuviese No, integrando. y que los Rodríguez vinieron a actuar venáticamente, porque lo que han invocado es que Bueno, es que a ni su siquiera el papá, Partido Comunista lo aceptaron en sí, ese pacto porque el Partido Comunista tenía una oferta que no pasaba por la democracia. Entonces, no, esto es un pacto de la democracia y dio resultados. Pero eso sí fue una cuestión así. Ahora en Venezuela, ¿cómo vamos a mezclar gatos con zapatos y cosas de sí, eso? ¿Cómo van los demócratas? Ahora, una demócrata convencida culturalmente, educada de una manera en democracia, con los valores de democracia, con los valores de la Revolución Francesa, exacto, como es María Corina Machado y tantas otras que hay, pues. sí, Compañera de curso, la doctora Mármol, de mi promoción, está muy clara. Esa señora Mármol, que es mi abogada, que fue mi compañera de estudio, esa señora era magistrada de la Corte Suprema de Justicia y cuando esa Corte Suprema de Justicia chavista decidió subirse el sueldo, doblando, ella no quiso aceptar eso, exacto. le parecía inmoral y se retiró. Lo que te quiero decir es que nosotros estamos atrapados. ¿Por qué? Porque a María Corina, por ejemplo, a ella o cualquiera que piense como él, no lo acepta el Estado tutor. Porque ella sí es una demócrata, está convencida, no es una consigna. Sabe que después de 2000, 3000 años de civilización, antes de los griegos, lo único que ha descubierto el hombre son los valores occidentales. No, Y y lo es que único que hay algo, vamos a ver, que no se puede obviar antes que terminemos. Esta pareja, uno de ellos lo expresó, pero yo creo que en común con su hermana, que ellos venían hace, a no, vengarse de no, una hace tiempo, sociedad. yo me acuerdo. Entonces, bueno, eso tiene unas Me acuerdo. implicaciones de tal naturaleza que por eso yo te digo que hay una actitud venática, ¿no? Ese, Venática, ese crimen lo cometió un policía sobre un criminal, ¿no? exacto, y se intentó juzgar y se juzgó. Espérate, no estoy justificando al No, policía. no estamos justificando el proceder. Pero no fue a un inocente que vendía raspado en la plaza. Tampoco, era un delincuente Era igual. un delincuente que raptó a un ciudadano norteamericano, lo tuvo después intercambiando, pagaron 20 millones de dólares, no se sabe al final de cuentas dónde fue a parar. Asaltó bancos en su momento, mató policías de punto en su momento. Pero lo más importante para el mensaje es todo eso, que lo es, lo más importante es que ese señor, cuando Carlos Andrés le avisaron que había pasado esa muerte, mandó de inmediato a investigar quién lo hizo, destituyó al ministro de Relaciones Interiores, fue juzgado el policía que le dio los golpes y fue encarcelado por 20 años. Así es. Se hizo justicia en democracia. Sí, exacto. Se hizo justicia en democracia. Aquí no, ¿cuántos millares mueren, chicos, todos los días?
Entonces, al Estado tutor no le interesa a María Corina Machado, ni a Mundo González, ni a ti, ni a mí, ni ningún demócrata. Eso lo tienen que tener en cuenta. Sí, Un demócrata que no quiere ser servil con el Estado tutor. ¿Por qué? Porque le va a dar los argumentos porque queremos ser libres, que son los mismos de 1810 y 11. exactamente. Por eso yo Pero en creo que aquel entonces fuimos, estábamos luchando nosotros al punto que se dice que era una guerra civil contra un imperio que no era ni imperio, porque nosotros éramos una parte de España, exacto, éramos nosotros, una guerra civil prácticamente, sí, parte de España, que se aprovechó la invasión de Napoleón a España y la destitución huida de Fernando VII. ¿Cómo se llamaba la primera junta? Junta Protectora de los Derechos de España, exactamente. que iba a actuar mientras el rey estuviera preso y capturado o huido, y hasta que se fueran los franceses de España. Lo que pasa es que después se dan cuenta que, bueno, si tenemos el poder así, porque no es para nosotros, pues, pero lo dan los españoles, los hijos de los españoles nacidos en la tierra, Exacto. y lo dan por una cosa, y se agudizó por un hecho económico, que el reino, el poder central, no quería que los españoles nacidos en América comerciaran Exacto. con los países, sino que con los países que ellos le decían. Que ellos Es de indicaran, sí. España. Exacto. Y entonces ahí vino en Estados Unidos la misma cosa, pues el levantamiento de Boston fue por razones de impuestos del té. Pero eso no importa, lo que te quiero decir es que nosotros estábamos luchando con algo que se estaba dando en todos los continentes en ese momento, era liberación, no de explotación, porque aquí el derecho internacional nació en España, la gente no se le puede olvidar eso. Sí, ¿Ah? exacto. Está Salamanca, con Victoria, que dijo que no, los indios tienen alma y son un derecho humano y dignidad. Exacto. Por eso fueron protegidos por la reina. Aquí en Sí. Estados Unidos fueron exterminados. Sí. Sí, son circunstancias diferentes, pero bueno, lo importante A es mí que lo ya que me estamos. duele, lo que me duele es que nosotros no somos un país soberano. En este momento y tenemos No, 27 años ya y no vemos, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Si pero vamos a esa soberanía puede llegar por un empuje de la sociedad civil, como lo estamos viendo, porque yo creo que se está organizando de alguna manera, así lo más que siento de la yo. sociedad civil venezolana, de la sociedad civil internacional. Sí, Porque sí, la nosotros, internacional, claro. nosotros luchamos contra la dictadura 27 años, si no, no hubiera esa inmensidad de muertos y presos que todavía hay, exiliados. Sí. Pero si la comunidad internacional democrática, quiere Em- decir Europa en este caso, empuja y por el la resto de causa, los sí, países de América sí, hispana, sí, no toman cartas en el asunto para presionar para que no se ejerza un tutelaje más siniestro que el que pudiera existir con lo que los europeos utilizaron en África cuando les sacaban los minerales. sí. Entonces, Bueno, claro, como es nice, es más bonita, la gente puede viajar y no sé qué cosa. Sí. Entonces nosotros estamos pasando una época muy complicada que tenemos que estar alerta, sí, tanto por riesgo, porque están tratando de debilitar el liderazgo de María Corina. Y sí, no se trata de María Corina, por Dios, sino que no se trata de erosionar el liderazgo, la moral y lo que representa para el Estado de Derecho, para la democracia, esta señora que está en el exterior. así es. Bueno, de todos modos, yo percibo que Porque saben que es incorruptible, sí, no no, va a no, estar eso, negociando cositas. es que Y esa es la Yo creo que seguridad que tenemos en ella. América Latina está consciente de que es así, Juan José. Los países Bueno, a en algún donde ha momento ido, tendrá que pronunciarse en esto, ¿no? los países a los que ha ido con tanta limitación de movilización que tiene, se han demostrado venezolanos y no venezolanos a donde llega que están contestes en que la vía es montar de verdad un escudo latinoamericano contra las pretensiones de la hegemonía del socialismo y del comunismo juntos. Y del capitalismo también. Y del capitalismo también, Está como, ahorita manejando los minerales de Venezuela sí, exacto. Y no hay que consentir que llegue a puntos extremos.
Puede ser que El en mensaje es que cuestión, estemos alerta, mano, alerta. No queremos sí, ser amigos de nadie, queremos ser agradecidos con todos los que nos ayudaron. por supuesto, así Queremos es. hermanarnos con todos los que nos permitieron sacar a Maduro, que ellos lo hicieron, y nosotros luchamos y dejamos las calles y avenidas de Venezuela llenas de sangre, de estupor, de miedo, de Bueno, todo lo que vimos nosotros. bueno, mira, Entonces, lo que queremos es que se nos respete la voluntad de ser libres, de darnos las gracias y agradecemos. Vamos a compartir los negocios, van a ser nuestros socios preferenciales. así es. Y hay que Como, hacerlo porque son los que tienen la tecnología y por agradecimiento, pero no por sometimiento. así es. Bueno, no, yo creo que trabajando en buena lid todos juntos, los países latinoamericanos pueden empujar a que Hay que Trump, apelar al alma de la no, bondad del no, pueblo pero estadounidense, Trump y a Estados los Unidos, congresantes, sí, a los alcaldes, a los gobernadores, al pueblo. Porque sí, lo que queremos es compartir la libertad y la riqueza que son de todos los hombres. así No que nos las quiten más, porque uno nos los quitaron con un látigo y el otro nos lo está quitando con un Milky Way. está bien. Bueno, lo importante es que nosotros tenemos que seguir manteniendo esta línea. Oye, y esto no Lo- es un ataque a la nación estadounidense, no, 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 en es un absoluto. pueblo generoso, libre, yo lo he conocido aquí, con sus costumbres, sus mascotas, sus mujeres, sus niños, sus líos, sus cosas grandes, sincero. No, lo que tenemos que También invocar, hay monstruos como tenemos nosotros, sí, lo pues. que hay que invocarles es que se persuadan de que definitivamente Venezuela es de los venezolanos y que necesitamos ser libres como lo son ellos y tener un Estado de Derecho como lo tienen Y que les ellos. interesa tener amistad con todos los pueblos democráticos porque ellos representan la civilización occidental. Exactamente, exactamente, Está sustentada en la libertad y en los derechos, en poco exactamente. escrito o no escrito. Bueno, mira, Es que bueno, yo no, creo que este contraste histórico que hemos hecho hoy, partiendo de la Bastilla al día de hoy y lo que está por venir, tienen cierta correspondencia histórica y nosotros seguimos abogando porque se den, tenemos que dice, tomar nuestra pastilla, tenemos que tomar tenemos que nuestra... tomar nuestra Bastilla, exactamente. Bueno, vamos a ser A la gente se agradecidísimos. le pasa que la constitución de 1811 de Venezuela está inspirada en la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, por Es el eso, primer país que escribe una constitución, que define lo que es una república y que da el alcance con la separación y equilibrio de los poderes es, es- para poder ser una democracia y es que que no haya un poder sobre otro. hay un Entonces, paralelismo, ellos inspiraron toda esta constitución en todas las repúblicas que se fundaron en esa época en América, exactamente. 1800 y 1800, y bueno, hasta que terminaron la última independencia, pues somos No, estados son letras, herméticos allí en cuanto a los propósitos. son letra y fin, son letra y propósito, como dices Sí, tú. Ahora, ¿qué es lo que aspiramos? Que se le dé plena vigencia de verdad, verdad. claro, no caer en la Ah, tentación del chavismo, ¿no? exactamente. Bueno, Juan José, más aleccionador imposible. Yo creo pues que hemos tocado un tema debidamente contrastado por la fecha. Y aparte de eso, pues porque la voluntad de lucha no ha cesado. Gracias a Dios los venezolanos y muchos otros países nos están acompañando en este propósito. Sí, señor. Y ojalá que deje de ser un acompañamiento moderado y se pongan todos firmes plenamente para que Oye, hay salga. un punto que me quisiera despedirme con esto. Esto que hemos observado con la tragedia de De Venezuela, Vargas, Caracas y sí. el litoral, pues fundamentalmente Vargas, como dices tú, donde vimos ausencia de la presencia del Estado, donde vimos saqueos, donde vimos zonas donde no se podía pasar nadie, vimos construcción. eh, Tiene un origen, porque vimos los edificios que ellos hicieron. Una estafa. Y tiene ese origen porque hay zonas donde no dejaron entrar a los países que vinieron a ayudar. Ujú. Estas cosas son, sin ser muy puntillosos, pero esos son violatorios de los derechos humanos, son Totalmente. crímenes de lesa humanidad, ¿eh? Sí, señor. Porque si tú construyes un edificio sabiendo que van a vivir personas allí en una zona donde ya hubo deslave, terremoto, y lo hace con materiales inferiores, o vende las cabillas de 9 pulgadas para comprar una de 6, hay un crimen.
Claro, El Estado no puede decir es que eso fue el constructor, no, pero ustedes son los no, que vigilan el constructor. Los exactamente. fiscales de obra están siempre presentes. Entonces, Sí, allí cuidadito, porque hay una cosa de lesa humanidad. ¿Ah? de lesa humanidad. La obligación de proteger, que también está en el Estatuto de Roma. Así que están exactamente. Eso Sí. yo creo que hay que llevarlo a Sí, yo creo estudio. que ese tema lo están tomando en consideración algunos juristas también, por lo que he estado oyendo, ¿no? En su momento aflorará, ¿ok? Pero forma parte de una ONG, bueno, no es ONG, es una institución desprendida que se llama CICIBEN. Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Es un caso que ahí se está Sí. analizando todo esto. Algunos miembros de esa organización me han hecho saber eso, pues que allí Ajá, hay que estar ajá. valorando eso y creo La que se próxima va. reunión, que creo que ya lo ha llevado la posibilidad de estudiar este caso en Sí, particular para sí, el es correcto, es correcto. Bueno, te agradezco mucho. Un segmento más de palestra, siempre pues dentro de la misma tónica de Ojo con Eso Televisión, de formar mejor ciudadanía, mejor gobernanza, porque es la única manera de que nuestros pueblos se reivindiquen. y llamar a la reflexión sin ideas preconcebidas, sino No, llamar a que cada uno reflexione realmente sin dejarse llevar por banderitas. vamos a sentarnos en la misma mesa, vamos a sentarnos en la misma mesa, pero cada quien con su diafanidad y Bueno, no si con, no, no, y no no con estar cartas bajo la como manga. el flautista de Hamlet, siguiendo el primero que dice cosas, no reflexionen, utilicen en la cabeza. Sí, Hay que cero, hacerlo hoy en día. cero cartas bajo la manga. Así es. Bueno, muchas gracias, mi Muy bien. embajador. Embajador Juan José Monzán, segmento palestra, gracias por su tiempo y por acompañarnos. Un abrazo.